Bueno, a nosotros nos tocó colaborar con lo que es planeación educativa. Como se pueden imaginar, pues no terminamos. Pero al iniciar nos encontramos con lo que todos se han encontrado, qué poquito tiempo. Fue lo primero que vimos, que era muy poco tiempo, son 2 horas, y pues habría que hacer milagros, pero al estar así con que qué vamos a hacer con 2 horas, empezamos al igual que ustedes a ver la malla curricular y vimos que nos podíamos apoyar en varios cursos que estaban previos o estaban a la par. Y bueno, nuestro curso es planeación educativa, está en tercer semestre, son 2 horas con 2.5 de créditos, el trayecto formativo es psicopedagógico, es un curso obligatorio, la fecha de elaboración es este día, primero. El diseño es la compañera Sofía Robles Macías y su servidora Laura Dino, y la descripción del curso dice así: desarrolla las principales perspectivas metodológicas de la planeación educativa derivadas de posturas y vertientes de la teoría educativa. Es una necesidad que el alumno integre sus conocimientos vinculados con situaciones didácticas significativas en proyectos integradores, para lo que es necesario realizar planeaciones retomando las propuestas de los planes y programas de educación básica y los enfoques didácticos de los diferentes campos disciplinares. Nosotros decidimos dividirlo en bloques. Yo vi que el anterior lo dividió en unidades, o sea, ya se determinara cómo se llama, pero decidimos que fuera en 4 partes. En una primer parte veríamos los fundamentos, pero como tenemos antes teorías pedagógicas y otros cursos en primero y segundo, lo nuestro solamente es un repaso, retomar aquello que nos puede servir. Por eso vamos a dedicar 4 horas y 2 sesiones o 2 sesiones. En plan y programas vimos que ya se estaba dando el curso de matemáticas, de español, y está a la par el de ciencias naturales. Por lo tanto, tendríamos que retomar alguno de esos y ver los que nos estarían faltando. Y luego damos 10 horas, porque esa parte de planes y programas y esos enfoques es muy importante. Pero en eso no se centra todo el trabajo, hay que conocerlo para poder trabajar lo siguiente. Entonces, en los métodos que estaríamos hablando de proyectos, de estudio de caso, del ABP, de resolución de problemas, entonces aquí los metimos en el bloque 3, métodos y situaciones didácticas. Ellos ya traen antecedentes, estamos retomando enfoques, vamos viendo las partes importantes para poder ver esto. Y ahí sí le damos 22 horas con 11 sesiones. Y por último, que me van a decir, ¿y a ustedes qué les pasa? Veríamos evaluación. ¿Qué evaluación viene en el 4º semestre? Aquí hay algo importante y se lo comentábamos a la maestra Claudia, a la maestra Laura. Nosotros no consideramos que se deba haber planeación en un semestre y evaluación en otro. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando con los muchachos y diciéndoles, cuando tú vas planeando, vas viendo qué actividades te van a permitir evaluar. Ahí vas a ver qué, con qué, cómo. Entonces, no podemos darles una planeación y decirle, haz tu planeación sin una evaluación. Como en el 4º bloque, en el 4º semestre viene evaluación, nosotros sí pensamos retomar cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una planeación y como les decía, empezamos a ver la malla y por ahí hay una de un proyecto y dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Y retomaría lo que dice el compañero de Chiapas, el profe Sein, tenemos que aprender a trabajar colaborativamente. Hay que ponernos en común acuerdo con los compañeros para ver cómo le estás dando tú, qué estás trabajando tú, cómo lo vamos a hacer. Entonces nosotros dijimos, el producto, que ya me estoy adelantando a lo que sigue, ¿verdad? El producto va a ser un proyecto, pero no vamos a hacer solas. Vamos a tener los antecedentes de primero y segundo semestre y vamos a ponernos de acuerdo con nuestros compañeros que están en ese semestre para poder hacer un proyecto que nos sirva a todos, donde retomemos todo lo que se está haciendo. Algo que me llamaba mucho la atención era el que no eran 2 horas y me paré con 3 mesas y les dije, ¿trabajan el Moodle? ¿Trabajan en línea? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pero no, una sola persona me dijo sí. Entonces eso, compañeros, creo que nos está diciendo que qué nos pasa, ¿no? Que hay que actualizarnos, hay que ponernos las pilas,
pero desde nosotros los que estamos aquí presentes. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo, y lo dijo la compañera de no sé dónde, y lo dijeron varios de ustedes, nos falta tiempo. Si tenemos una plataforma, y yo no les digo que saturemos a los muchachos, porque después no hacen nada de ninguno, ¿sí? Si les damos una lectura que nos puede servir a todos, que le puede ir pegando a los cursos, y que podemos mandar a algunos organizadores, mapas mentales, conceptuales, qué sé yo, que nos enriquezca a todos, podemos, recuperar un poco de ese tiempo que tanto estamos diciendo que nos falta. Pero nosotros somos los primeros, y ahí disculpen y con todo mi respeto, porque yo veo que es gente que le echa muchas ganas, pero nos está faltando, compañeros. Si nos falta a nosotros, yo creo que a mis otros compañeros más, porque yo los veo a ustedes bien machín, pero no estamos manejando tecnología, y es algo que se nos está pidiendo a gritos. Con eso podemos remediar muchas de las situaciones de nuestros cursos que nos va a faltar. Entonces, por eso me levanté y pregunté, así como está el curso de fortalecimiento, así debemos de tener nosotros un curso sencillito si quieren, poco a poco le podemos ir entrando. Pero la maestra nos dijo algo bien importante, la maestra Marcela: la inducción va a ser en Moodle, y órale, tienen que ponerse a aprender Moodle, porque entonces ¿cómo vamos a estar profesionalizándonos si no sabemos utilizarlo? Y eso nos dijo la maestra, son 15 días previos a que entre primer semestre, y yo creo que la responsabilidad es primeramente nuestra. Tenemos que empezar a trabajar para saber cómo vamos a apoyar a nuestros compañeros, ¿sí? Entonces nosotros veíamos el trabajo colaborativo, primer punto, y luego el uso de la tecnología que ya viene con ellos y no nos podemos quedar todavía más atrás. Entonces, en las competencias del perfil de egreso vimos que era diseñar planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto y desarrollar los planes y programas de educación básica, y aplicar sus conocimientos sobre evaluación para el diagnóstico del aprendizaje en situaciones de atención a la diversidad, desarrollo de aprendizajes esperados, materiales curriculares, proyectos y programas institucionales para intervenir en los diferentes ámbitos de la tarea educativa. Las unidades de competencias es realizar diagnóstico de las necesidades formativas del grupo escolar para organizar las actividades de aprendizaje, diseña planes de clase con situaciones didácticas significativas de acuerdo a la organización curricular y los enfoques pedagógicos del plan y los programas educativos vigentes, elabora proyectos didácticos globalizadores para articular los campos disciplinares, o sea, hasta en eso estamos todos. Diseña indicadores de seguimiento del nivel de avance para promover estrategias de intervención, diseña evidencias de producto, desempeño y conocimiento para verificar el logro de las competencias. Y aquí nos quedamos cortas, ¿verdad? Porque apenas estábamos empezando a hacer los contenidos, que es lo que se estaba trabajando, pero nos fuimos entonces a sugerencias de evaluación y veamos que teníamos rúbricas, exámenes objetivos que siguen valiendo, son importantes, el proyecto, el portafolio, la autoevaluación, la coevaluación. En esta parte del proyecto es donde me gustaría hacer hincapié. Este proyecto tendríamos que tenerlo en común, así es, integrador entre todos los compañeros del semestre. ¿Por qué? Porque es un proyecto que les va a pegar a todo. Este producto es de todos, por eso necesitamos compartir qué estamos trabajando cada uno. ¿Cómo me vas a ayudar y cómo te voy a ayudar? Y bueno, algunas lecturas así, a grosso modo, porque todavía no nos ponemos así, es una de Monereo que se llama de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, Formación de Profesorado y Aplicación en la Escuela. Wedner con Comunidades de Práctica, Aprendizaje Significativo e Identidad. Westermann con el estudio de caso como método de enseñanza. Ahí hay uno de proyecto formativo que se trabajó en la REP, que es de Sergio Tobón. Y yo creo que entre más tengamos, más cosas tenemos para trabajar. Y bueno, esto es lo que hasta ahorita podemos, con lo que podemos contribuir, pero sí, nuevamente haría hincapié en algo. Si no nos ponemos las pilas todos, esto no resulta. Nosotros vimos que las asignaturas, los cursos que están antes nos apoyan,
no sabemos cómo los están diseñando. Lo bueno es que lo vamos a compartir para decir, ay, es que yo creí que ibas a ver esto, pero no lo vas a ver, lo tengo que rescatar. O lo puedes rescatar tú, o sea, cómo apoyarnos para que este mapa realmente tenga una vinculación entre todos los lados. Gracias. En el equipo de trabajo estuvimos revisando 2 de los espacios curriculares, 2 de los cursos que tienen mucho que ver entre sí. El primero es atención a la diversidad. El día de ayer planteamos algunas necesidades de hacer unos cambios, particularmente al segundo curso que atendía a necesidades educativas especiales, y por ahí les comentamos cuál era la necesidad de cambiar desde el nombre del curso y luego algunas cuestiones de orden de vigencia para poderlo concretar en la malla curricular. Voy a compartir con ustedes primero el de atención a la diversidad. Es un programa es un curso que se ubica en el sexto semestre con 2 horas a la semana y 2.5 créditos. Es parte del trayecto formativo de formación psicopedagógica, es un curso obligatorio y bueno, la fecha y eso pues ya, ahí está. En la descripción general del curso no hicimos ningún cambio de lo que se tenía planteado de inicio. Este curso se describe de la siguiente manera: comprende la acción educativa como una relación dialéctica en la cual interviene un grupo de sujetos a fin de llegar a formación de sus potencialidades, de reconocer las diferencias culturales, particulares y regionales. Aplica diversos criterios para ofrecer posibilidad de educación a alumnos con diversos niveles de ejecución, ritmos en la realización de tareas, uso de trabajo cooperativo, proyectos y talleres. Diseño de estrategias para atender las necesidades básicas de los alumnos en sus diferentes contextos, respetando sus costumbres, lengua, raza, credo, género y la diferencia de capacidades físicas e intelectuales de cada uno de ellos, con la finalidad de ayudar a construir sociedades cohesionadas en las que todos los integrantes trabajen unidos por el desarrollo de su nación, conviviendo armónicamente en una cultura de paz. La correlación que se establece con las competencias del perfil de egreso, bueno, está aquí descrita, tiene que ver con propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los estudiantes con el fin de promover un clima saludable de convivencia, respeto y aceptación. Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto y desarrollar los planes y programas de educación básica. Genera ambientes formativos inclusivos y armónicos. Se vale del uso de diversos lenguajes para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los alumnos. Desarrolla el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos a nivel escolar. Aplica sus conocimientos sobre evaluación para el diagnóstico de aprendizaje en situaciones de atención a la diversidad, desarrollo de aprendizajes esperados, materiales curriculares, proyectos y programas institucionales para intervenir en los diferentes ámbitos de la tarea educativa. Interviene y toma decisiones de manera colaborativa para contribuir en el desarrollo de la comunidad escolar. Luego se eligió o se estableció la correlación con las unidades de competencia. Para esto, bueno, creo que la dinámica fue muy similar de todos los equipos, utilizar ya el trabajo previo donde aparece la matriz y se recuperan estas unidades de competencia. Atiende a los alumnos con dificultades cognitivas, sociales y culturales a través de actividades de acompañamiento como la asesoría y la tutoría. Establece un ambiente de trabajo en el grupo que promueve la confianza y el respeto como base para el aprendizaje. Reconoce y respeta la diversidad cultural y lingüística de sus alumnos para promover el diálogo intercultural como base del conocimiento mutuo. Previene y resuelve situaciones de conflicto en la escuela,
Utiliza estrategias de integración en el aula para construir un clima de respeto y empatía. Fortalece valores de equidad, igualdad y género, tolerancia y respeto, entre otros, contribuyendo al desarrollo moral de los alumnos. Previene y atiende oportunamente situaciones de violencia y discriminación en la escuela y la comunidad para favorecer una educación para la paz. Y luego llegamos a las unidades de aprendizaje, que seguramente fue por ahí un conflicto que todos compartimos. ¿Cómo precisamos las unidades de aprendizaje? Después de discutirlo primero en el equipo y con los comentarios que la maestra Ofelia estuvo vertiendo en este sentido, nosotros concluimos para poder construir estas unidades de aprendizaje en que podíamos percibirlas como un núcleo problematizador, en donde se pudiera conjugar todo el trabajo previo en una visión global de alcance, de competencia. Y creo que nos facilitó un poco pensar en ese sentido como un núcleo de problema, como un aprendizaje in situ, para poder recuperar o diseñar estas unidades de aprendizaje y que no se nos fueran, por otro lado, como si fuera un parche mal pegado a todo el avance que teníamos del diseño. Hicimos varios planteamientos, no se concretaron completamente, pero creo que en la construcción nos pudimos dar cuenta de esa lógica que en este momento seguramente nos está costando tanto trabajo desaprender lo que hemos estado haciendo durante tantos años y que ahora como que hay que pensar al revés. Entonces, bueno, nos sirvió por si podemos contribuir a que todos sigamos en esta construcción. En las unidades de aprendizaje se plantearon estas: ¿de qué manera se ha estudiado el problema de la diversidad en las sociedades de los siglos XX y XXI? ¿Qué relación existe entre la segregación de grupos vulnerables que han dado origen a movimientos sociales en pro de su atención? ¿Cómo se relacionan entre los procesos de globalización y diversidad? ¿O cómo se establece la relación? Tendría que decir. ¿Qué tipo de propuestas educativas se han planteado desde la última década del siglo XX hasta nuestros días para atender la multiculturalidad y particularidad de los sujetos? ¿Cómo se pueden generar ambientes de aprendizaje en las escuelas que promuevan los valores de respeto, igualdad, tolerancia y equidad? Aquí hay una nota después de estas reflexiones, porque esas son las reflexiones previas a establecer los núcleos problematizadores que les comentaba hace un momento. Les comparto el siguiente curso, que también fue construido en la misma lógica. Este curso es el que les comentaba de inicio, que fue el que propusimos establecer algunos cambios por las razones que ya comentamos el día de ayer. Atención educativa para la inclusión. Era el curso que se llamaba Atención a las necesidades educativas especiales. Hay un fundamento muy fuerte atrás de esto y bueno, nos atrevemos a plantearlo para que se lleve a cabo el cambio. El trayecto de formación es igual, formación psicopedagógica, y las características, bueno, son similares. Nos vamos entonces a la descripción general del curso, que esta sí es diseño nuevo por los cambios que proponemos. En este curso se considera la preparación de los estudiantes normalistas para que brinden atención educativa a los alumnos más vulnerables a la exclusión. Y hablamos de forma muy particular a los alumnos con discapacidad. Obtiene herramientas básicas para atender a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, crea las condiciones para que las comunidades educativas asuman su responsabilidad en los procesos de participación y aprendizaje de todos los alumnos mediante una cultura inclusiva, políticas inclusivas y prácticas educativas inclusivas. Luego establecimos la relación con las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso y recuperamos estas. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los estudiantes con el fin de promover un clima saludable de convivencia, respeto y aceptación. Genera ambientes formativos, inclusivos y armónicos.
Se vale del uso de diversos lenguajes para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los alumnos. Las unidades de competencia con las que se establece la relación de este curso son 7. Atiende a los alumnos con dificultades cognitivas, sociales y culturales a través de actividades de acompañamiento como la asesoría y la tutoría. Establece un ambiente de trabajo en el grupo que promueve la confianza y el respeto como base para el aprendizaje. Reconoce y respeta la diversidad cultural y lingüística de sus alumnos para promover el diálogo intercultural como base del conocimiento mutuo. Proviene y resuelve situaciones de conflicto en la escuela. Utiliza estrategias de integración en el aula para construir un clima de respeto y empatía. Fortalece valores de equidad, igualdad de géneros, tolerancia y respeto, entre otros, contribuyendo al desarrollo moral de los alumnos. Previene y atiende oportunamente situaciones de violencia y discriminación en la escuela y la comunidad para favorecer una educación para la paz. Bien, y luego aquí empieza nuevamente la identificación de las unidades de aprendizaje. Les comento nuevamente de identificar un núcleo problematizador a partir del cual se haga toda la integración de los elementos que ya revisamos y la propuesta de no perder de vista el aprendizaje in situ. ¿Cuáles fueron esas unidades de aprendizaje que se construyó en este curso? Bueno, hablamos de semejanzas y diferencias culturales entre las personas, las sociedades y los países. De semejanzas y diferencias sociales entre las personas en la actualidad y en el pasado. Hablamos por ahí del estigma social. Creo que eso abre de manera muy clara la posibilidad del análisis, sobre todo de la parte de la inclusión en la escuela regular. Semejanzas y diferencias en las prácticas educativas inclusivas y excluyentes. Prácticas educativas para la discapacidad, la globalización, la vulnerabilidad de los sujetos en la escuela, la comunidad y en el mundo, barreras para el aprendizaje y la participación y comunidades de aprendizaje. Eso fue la construcción de las unidades de aprendizaje que pudimos hacer con el análisis de todos estos elementos. Hay una cuestión que me parece pertinente comentar con ustedes. Cuando estuvimos trabajando las unidades de aprendizaje, estábamos permanentemente regresando a las competencias profesionales. Estábamos permanentemente regresando a la descripción del curso. Entonces, en este ir y venir, encontramos una vinculación muy clara. Creo que eso también nos puede ayudar de no visualizar el diseño como una cuestión de orden lineal, sino establecer la conexión entre todos los elementos. Bueno, pues yo ya había estado trabajando un poco con ellas, entonces yo creo que el planteamiento que están haciendo da cuenta de otra forma de ver las cosas, de otra forma de plantear, ¿sí? Situaciones que podrían verse pues de la manera tradicional, ¿no? Vemos que diferencias culturales, conceptos y teorías, ¿sí? Entonces este tipo de planteamiento nos permite integrar, ¿sí? Por ejemplo, esto que marcaron aquí del estigma social, ¿sí? Aunque solamente lo llamaran así, el estigma social entre las personas en la actualidad y en el pasado, ¿sí? Eso me da para abordar prácticamente toda esa temática, ¿sí? Puedo obviar lo demás, ¿sí? Con eso yo puedo trabajar, ¿sí? Entonces yo creo que nos permite pues ver estas posibilidades de acercamiento a formas de diseño de los cursos, pues tal vez un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? En la intervención de la maestra Laura Dino, yo creo que habría que tener mucho cuidado porque yo identifiqué que de alguna manera se siguen trabajando temáticas, no vi muy presente la parte de planeación y creo que habría que acercarnos más hacia una metodología de problematización. La fusión de los espacios entre planeación y evaluación, si bien va muy de la mano, yo creo que sí habría que buscar problemáticas relacionadas, como que la evaluación va a abarcar una serie de problemáticas que van desde la evaluación estandarizada, desde la evaluación escolar, la evaluación cualitativa, la cuantitativa, y de ahí pueden generarse un sinfín de problemas.
de lo que sería la parte de planeación es otras grandes problemáticas que van articuladas, por ejemplo, a los proyectos integradores. Ahí me parece a mí que las líneas están muy ligadas entre estos cursos y los núcleos problematizadores. No sé, a mí me parece que yo encontré este tipo de contradicciones en el manejo y sí me preocupa porque, bueno, primero que ustedes no pusieron ejemplos, no pusieron problemáticas específicas de planeación y si estamos hablando de competencias decíamos que hay que partir de problemáticas. ¿Qué problemáticas podrían ser de planeación y qué problemáticas podrían ser de evaluación que pudieran estar presentes en el curso para que se pudiera entender mejor? Esa es la pregunta. Porque si no, no estaríamos respondiendo a la visión de competencias, seguiríamos teniendo una visión más tradicional, esquemática y lineal. A lo mejor no es momento de decirlo ahorita, pero el planteamiento es, hay que problematizar a partir del curso. Se trata de que los conocimientos se articulen a partir de problematizaciones, de preguntas, de otro tipo de tratamiento diferente a lo que ustedes expusieron. La planeación educativa no es solamente planeación didáctica, ¿sí? Y que el énfasis del curso es otra vez la didáctica exclusivamente y que el énfasis se lo están dando a las metodologías, ¿sí? de la didáctica, ¿sí? Vamos a trabajar método de casos, como ustedes comentaban, métodos de proyectos, ¿y dónde quedó la planeación? ¿Sí? Entonces, yo estaría en un momento de acuerdo que a lo mejor se pudiera trabajar de manera conjunta planeación y evaluación, ¿sí? Pero ¿desde qué perspectiva? Digamos que siempre que estamos planeando partimos de una evaluación, ¿sí? Y después estamos evaluando lo que planeamos, pero aquí las sugerencias de evaluación, ¿para qué son? ¿Para evaluar la planeación o para evaluar la aplicación de las metodologías que están proponiendo? ¿Sí? Entonces yo lo que no veo es dónde está la planeación y una visión muy restringida de la planeación, porque es planeación didáctica, sí, porque estamos trabajando profesores seguramente, pero no nos podemos restringir a que eso sea la planeación, ¿sí? Una carencia que han tenido, por ejemplo, los planes que yo he visto de educación normal es que nunca han tenido planeación curricular, ¿sí? Entonces la planeación tiene niveles macro, tiene niveles meso, tiene niveles micro y estamos en el nivel micro y muy micro, ¿sí? Y el énfasis se me va otra vez a con qué metodologías de enseñanza y de aprendizaje es que vamos a trabajar y ahí es donde yo pierdo la planeación y pierdo la evaluación también, ¿sí? Algo que me pareció muy interesante de lo que comentó maestra es que este planteamiento nos está obligando a revisar el plan de estudios completo, ¿sí? En los planes tradicionales lo que hacemos es, este es mi espacio y háganse bolas los demás, ¿sí? Y cuando yo me veo, ¿sí?, en la necesidad de revisar qué están haciendo los otros para dosificar lo mío, para ver en qué forma me coordino con los demás compañeros para trabajar de una manera más articulada, ¿sí?, me estoy viendo en la obligación de tener claro cuál es el plan de estudios completo, ¿sí?, hacia dónde vamos, de dónde venimos, por qué llegamos aquí, ¿sí? Y eso es también lo que nos va a permitir aligerar de contenidos los cursos, ¿sí? Porque yo parto del hecho de que quién sabe qué habrá dado mi compañero, pero seguramente los chavos no saben lo que tienen que saber y yo empiezo de cero otra vez, ¿sí? Entonces, si yo realmente me coordino con los colegas, ¿sí?, yo voy a tener la posibilidad de, efectivamente, después de una verificación de aprendizajes previos, ¿sí?, ¿dónde puedo empezar? ¿Sí? Y no otra vez va el rollo desde el principio y eso es lo que hace que no me dé tiempo, ¿sí? Entonces yo creo que se puede ubicar la planeación didáctica pero en un contexto más amplio de planeación, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de planeación? Estamos hablando de planeación normativa, de planeación estratégica, de planeación estratégica prospectiva, ¿sí? ¿Qué tipos de planeación hay? ¿Cuáles son las técnicas de planeación? ¿Sí?
y dónde se ubica la planeación didáctica dentro de un contexto más amplio de la planeación, porque hay contradicciones entre los distintos niveles de planeación, ¿sí? Esa es parte de la problematización. Eso lo plantean desde de la descripción general del curso, lo plantean desde las competencias y unidades de competencia con las que se relaciona, ¿sí? El tipo de saberes que van a jalar, ¿sí? De los que ya enunciaron y de otros que pudieran identificar, ¿sí? Entonces tenemos corrientes de planeación educativa, tenemos una tradición fuerte de planeación en América Latina. La maestra hace rato hablaba del Instituto Internacional de Planeación de la Educación. Hay toda una tradición, ¿sí? En Europa, en América Latina, acerca de la planeación, ¿sí? ¿Y dónde entra la planeación didáctica? Digamos que yo no puedo pensar en planeación didáctica si no estoy hablando de planeación educativa en lo general, ¿sí? ¿Por qué esa planeación didáctica de esa manera? ¿Sí? Y que tiene que ver con un enfoque de planeación a nivel macro de sistema educativo, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando por competencias? En el nivel de planeación curricular, planeación de cursos, porque hay una política, ¿sí? Porque hay un esquema de planeación a nivel nacional e internacional, ¿sí? Que nos está haciendo que tengamos que planear de cierta manera, ¿sí? Y eso es lo que no se ve en el curso que están proponiendo. Yo creo que todos estos elementos que hemos trabajado aquí, salvo las competencias que ya han sido consensadas, las unidades de competencia, lo que veíamos ayer es que nos faltan elementos de los tipos de saberes, ¿sí? Les decía, por ejemplo, este concepto básico en este momento, que es el de globalización, nunca se nos ocurrió incluirlo, ¿no? Por ejemplo, la prospectiva tampoco la tenemos por ahí, ¿sí? Y todo esto que tiene que ver con hacia dónde vamos, ¿sí? Y que tiene que ver con pensamiento complejo y la incertidumbre y demás cuestiones que ustedes comentaban, por ejemplo, a propósito de Tobón, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos, les decía ayer, que llegar hasta donde nos sea posible y más allá si logramos actualizarnos, leer más, traer más elementos en cuanto a los saberes que podemos trabajar y bueno, evidentemente las descripciones de los cursos, digamos que no son para siempre, ¿no? Creo que esto es un proceso de, bueno, digamos que no creo, es un proceso de construcción y como tal, pues vamos a estar incorporando, modificando, reestructurando, reorganizando, ¿sí? Entonces, pues no es algo que esté acabado y que echemos a andar pasado mañana, ojalá, pero todavía nos falta, ¿sí? Y bueno, yo quiero decir una cosa, todo esto es el primer acercamiento a los programas, no querramos ahorita tenerlo ya bien de una vez y para siempre, es un primer acercamiento. Estamos, creo, resolviendo dudas, pensando en voz alta, buscando la mejor manera de hacerlo. Estamos viendo formas como la que dijo ahorita Georgina, como la que vimos de María Inés, como la que acaba de presentar la maestra Laura. Estamos tratando de distinguir entre el esquema más tradicional al cual nos vamos por inercia, porque es el que hemos vivido durante toda la vida y porque es con el que hemos trabajado, porque es con el que hemos planeado, porque es el que entendemos. Entonces, claro, de repente es como un pensar en voz alta. Yo sí quisiera que esto se viera como la riqueza de un espacio en donde hay una comunicación conjunta, de apoyo, vamos pensándolo, vámonos acercando, hay que revisar muchas cosas. Tenemos ya mucho avance, pero también estamos ahorita dando otro paso y como todo paso pues es difícil, es una puesta en común, es darnos cuenta que se nos vayan prendiendo los focos de qué sí, qué no, cómo me puedo acercar, serán problemas, serán preguntas, serán ejes, serán ¿cómo le hago? Yo creo que la respuesta no está dada todavía y no va a haber una respuesta única, es el inicio de un trabajo en construcción que nos permite, que nos va a permitir más adelante llegar al programa como tal, eso estoy convencida. Pero entonces veamos esto como ensayos, como pensamientos en voz alta, como demos la oportunidad
a que nos podemos equivocar, a que podemos tener en este muy sentido piagetiano errores como hipótesis de conocimiento, ¿no? Como acercamientos que nos dicen, bueno, parece que el programa puede ir por aquí. Tenemos ya la posibilidad de que a lo mejor un signo de interrogación será el formato, serán las preguntas, serán los ejes, serán las problemáticas. Sabemos que tenemos que acercarnos a eso para poder llegar a las competencias, lo sabemos, pero entonces nos estamos dando la oportunidad de pensar en voz alta. Entonces, muchas gracias por todas las aportaciones, por todos los comentarios, porque creo que eso nos enriquece mucho. Pues les voy a comentar que nosotros cuando empezamos a hacer el trabajo íbamos a caer en la tentación de que después de llenar estos datos de identificación, pues podíamos seguir llenando así como muy rápido todo lo demás, pero nos dimos cuenta que necesitábamos revisar un poco algunos elementos teóricos que nos dieran pauta para saber qué poder plantear. Encontramos sobre investigación educativa varios textos, uno del doctor Ángel Díaz Barriga. Encontramos también sobre didáctica aspectos importantes, entre otros a Zabalza, que menciona muy bien de qué manera podemos ir analizando esta cuestión didáctica. Y entonces, bueno, a partir de eso, después de ubicar el semestre, de la asignatura es investigación didáctica. Está en el 8º semestre, tiene 2 horas, 2.5 créditos. El trayecto formativo es psicopedagógico y el carácter del curso es obligatorio. Las responsables del diseño, Claudia Elena Hernández Gutiérrez y Ana María de Jesús Jaimes Martínez. Ya con esta precisión comenzamos a pensar cuál sería la descripción del curso, con relación también a las competencias profesionales que nos las dio la matriz de consistencia. Cabe mencionar que la receta que nos dio Celina pues realmente nos facilitó mucho la vida, porque era como ir al concepto, regresar, ir, regresar, y fue una manera de optimizar mucho el tiempo. La descripción general del curso es la siguiente: la categoría central de la formación docente en la nueva propuesta curricular es la profesionalización, misma que exige no solo un cuerpo de saberes teóricos, sino también una profunda reflexión crítica sobre lo que el profesor hace en el aula, lo que enseña, cómo lo enseña y cómo aprenden los estudiantes. Un profesional crítico y reflexivo desde su práctica tiene necesariamente que investigar a partir del escenario de actuación profesional, es decir, el aula. Por ello, la investigación didáctica constituye un aspecto esencial en la formación profesional de los estudiantes, porque constituye un elemento fundamental para elevar la calidad del proceso educativo. El curso posibilita el enriquecimiento de la práctica docente al implementar acciones de mejora derivadas de investigaciones didácticas sobre el desempeño docente, el análisis de los procesos de aprendizaje, diseño, puesta en marcha y evaluación de situaciones de aprendizaje, evaluación del aprendizaje de los estudiantes y uso de nuevas tecnologías como herramientas didácticas, entre otras. A partir de eso, de plantear esta descripción del curso, la estructura general, entonces ya ni la tocamos porque todavía no sabemos ni qué va a tener, pero nos fuimos a nuestra matriz a checar las competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso. Y entonces, pues nos encontramos las siguientes competencias profesionales: actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional para contribuir al aprendizaje de todos los alumnos y su formación ciudadana. Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. Diagnostica la situación de la comunidad escolar y el contexto que les rodea para desarrollar proyectos que permitan mejorarla desde las condiciones organizativas, normativas y administrativas del sistema educativo nacional y la institución en particular. Interviene y toma decisiones de manera colaborativa para construir en el desarrollo de la comunidad escolar. Esto, vuelvo a repetirlos, derivado de nuestra matriz de consistencia. Ahí rescatamos las unidades de competencia que hablan de investigación didáctica
y son las siguientes: reflexiona sobre su actuación profesional y establece planes que le permiten mejorar su práctica docente. Utiliza medios tecnológicos para mantenerse actualizado respecto a los diversos campos disciplinarios y formativos del nivel educativo en el que desarrolla el trabajo docente. Selecciona las fuentes y analiza la información para resolver problemas y formar un espíritu de aprendizaje permanente. Diseña y aplica proyectos de investigación didáctica para profundizar en el conocimiento de los estilos de aprendizaje de sus alumnos e intervenir en los procesos de desarrollo de los mismos. Socializa la información de productos de sus investigaciones didácticas, aplica técnicas para obtener información sobre la comunidad escolar, analiza los avances de los procesos de intervención e informa a la comunidad los resultados. Ahora bien, para cuando ya teníamos que plantear las unidades de aprendizaje, nos dimos cuenta de que no era poner los cursos o los temas de manera teórica o de manera muy dogmática, sino más bien teníamos que proponer situaciones de aprendizaje. Aquí ya se empezó a complejizar mucho el asunto porque rescatábamos de la presentación de los compañeros de matemáticas y veíamos que ellos, por ejemplo, dicen de los números en contexto a su fundamentación conceptual. Y ahí no nos está hablando su unidad de aprendizaje de algún tema en específico, pero el mismo título sugiere un cúmulo de actividades y estrategias de aprendizaje muy interesantes. Entonces, ¿qué hicimos? Entrevistamos a los compañeros de matemáticas que ya tienen andado el camino. Ellos nos comentaron que habían seguido esta misma lógica, que bueno, pues es la propuesta metodológica de la doctora Ofelia, y que entonces cuando ya tenían estas competencias, lo que ellos hicieron fue volver a colocarlas en las unidades de aprendizaje para de ahí agrupar todas las competencias, las unidades de competencia, y de ahí volver otra vez al tipo de contenidos para ver nuestra matriz de consistencia, qué contenido nos está sugiriendo en procedimental, conceptual, factual y actitudinal o valoral. Entonces nos dimos a la tarea de copiar las mismas competencias y de agruparlas. Ya las agrupamos más o menos en diseña y aplica, reflexiona y establece planes que le permiten mejorar y aplica técnicas para obtener información. Otro grupo sería analiza los avances de los procesos de intervención e informa a la comunidad de los resultados y socializa la información. Y otro sería selecciona las fuentes y analiza la información y utiliza medios tecnológicos. De esta manera ya agrupadas, ahora hasta ahí nos quedamos. Lo que sigue ahora es regresar a nuestra matriz de consistencia y checar cuáles son los tipos de contenidos o los contenidos conceptuales, procedimentales, para entonces ir proponiendo las unidades de aprendizaje. Y ya con eso estamos pensando de que ya con el cuerpo armado buscaríamos un nombre sugerente, atractivo y que implicara de verdad todo un proceso de aprendizaje en los alumnos, y de esta manera no vemos las temáticas como las hemos venido trabajando, sino realmente es como nos decía la doctora Ofelia cuando vimos el trabajo de la sesión anterior, del encuentro anterior, es partir de la desagregación de la competencia y ver los contenidos para después hacer un retorno y volver a lo mismo para que realmente sea una metodología, un currículo basado en competencias. De otra manera es todo menos basado en competencias. Y hasta ahí vamos, es un ejercicio muy interesante porque pues nos fuimos emocionando y vamos encontrando las competencias y vamos detectando el nombre, investigación educativa, y pues sí, no es lo mismo pensar que puede tener esta asignatura a ir haciendo este análisis detallado. Y bueno, esta fue la experiencia, ahora quisiera saber si nos equivocamos mucho.
Es un planteamiento que me parece interesante porque van a llegar a algo que a lo mejor ni siquiera va a tener un temario específico, sino como decías, a lo mejor lo que vamos a tener ahí es una secuencia de actividades de aprendizaje, ¿sí? Y a propósito de esto, señalar que la noción de curso no quiere decir que demos clase, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en el caso donde tenemos, como en el caso de filosofía, regresando a ese, ¿por qué no armamos un seminario? ¿Sí? En donde se discutan las diferentes corrientes, ¿sí? Los temas que han sido relevantes en la discusión filosófica en general o alrededor de la educación. Eso me puede hacer que los estudiantes lean, porque tienen que llegar con trabajos ya analizados, los podemos discutir, los ponemos en común, sacamos un producto concreto de cada una de las sesiones, ¿sí? Y las 2 horas me superalcanzan, ¿sí? Entonces, es no pensar que yo necesariamente como profesor tengo que trabajar impartiendo una serie de elementos de información. Digo, estamos buscando centrarnos en el aprendizaje, pues busquemos otras formas de trabajo que nos lleven a eso, ¿sí? Entonces, pues estaba pensando, puede haber en algunos casos un taller, el curso puede ser un taller que va a ser, por ejemplo, el caso de esto cuando terminen, ¿sí? Podemos tener seminarios, podemos tener, ¿por qué no?, también las clases tradicionales, ¿no? No las estamos negando. El asunto es cómo las hacemos más significativas en lugar de que el maestro, como decían mis alumnas de la pedagógica, esté con su rollo mareador todo el tiempo, ¿sí? Entonces, habría otras formas de hacer las cosas. Entonces, es tratar de pensar en cómo hacemos que el sujeto aprenda, ¿sí? No cómo yo sigo siendo el protagonista más importante del curso, cómo sigo teniendo las mismas horas que tenía, cómo no tengo que moverme tal vez a veces de mi espacio de confort en donde yo ya sabía los temas que tenía que dar y ahora qué hago si me los cambian, ¿sí? Entonces son como muchas posibilidades que hay para trabajar. Ayer les comentaba de un texto de Mario de Miguel que ustedes pueden encontrar en internet, se llama Metodologías para aprender por competencias, algo parecido, es Mario de Miguel. Es un volumen así, en donde tienen una enorme cantidad de posibilidades y de formas de utilización, ¿sí? Que nos permiten optimizar tiempos, ¿sí? Y que nos ayudan precisamente a trabajar por competencias. Entonces, esta idea del curso, que en otras instituciones se llama experiencia educativa, en otros se llama unidad de aprendizaje, en fin, las denominaciones son distintas, ¿sí? Precisamente porque estamos buscando una noción que nos ayude a incorporar cualquier tipo de experiencia que permita que los estudiantes aprendan, ¿sí? Entonces, la presencia del maestro, como alguien comentaba, sigue siendo fundamental, creo que lo decía Laura, sigue siendo fundamental, pero no igual, ¿sí? Tendría que verse de qué otra forma podemos hacer cosas, ¿no? Y como le comentaba aquí a la compañera, seguramente a lo que van a llegar es a un taller, ¿sí? De investigación didáctica, en donde va a haber productos muy concretos, no de que el maestro les dé la metodología de la investigación didáctica, es punto 1, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la investigación didáctica? Y a partir de eso, ¿cómo los construimos, cómo los analizamos, cómo los procesamos, etcétera, ¿no? Pues puede haber distintas formas de verlo, ¿no? Pero pues, me parece muy interesante la propuesta. Vamos a irnos con el curso Ambientes de Aprendizaje y ponemos la palabra entornos porque tenemos la siguiente complicación, como una nota al margen. El curso es casi el mismo nombre del ámbito 2, que se llama Organización de Ambientes de Aprendizaje. Entonces, todo el ámbito se llama así y luego un curso en tercer semestre se llama Ambientes de Aprendizaje. Y dentro de los contenidos de ambientes de aprendizaje hay contenidos conceptuales que se denominan ambientes de aprendizaje.
Entonces, eso como que genera un poco de complicación. Escuchábamos a los compañeros de matemática que hablaban de entornos de aprendizaje, decíamos, bueno, pues a lo mejor el curso se deberá llamar. Sin embargo, no le cambiamos el nombre porque no tiene que ver solamente con que se llame diferente, sino que tendría que ver con lo que lo integra. Y para eso nosotros hicimos lo siguiente, abrimos, así como les comentamos, partimos de la matriz de la matriz con la que hemos estado trabajando, y empezamos a seleccionar dónde había la palabra del curso ambientes de aprendizaje y con cuáles contenidos se iba relacionando, desde el criterio de experiencia que tenemos con este tipo de contenidos. Y decíamos, bueno, por ejemplo, la unidad de competencia de que diseña situaciones de aprendizaje para favorecer el desarrollo de competencias comunicativas con base en los enfoques didácticos, conceptos nada más como corrientes lingüísticas, competencias comunicativas, habilidades comunicativas, teorías del lenguaje, competencias comunicativas, interacción, diálogo, conversación, comunicación, así como una lluvia de ideas. Eso tiene que ver con ambientes de aprendizaje. Y seleccionamos cuáles unidades de competencia nos relacionaban con este curso. Y encontramos lo siguiente, ¿puedes ir bajando? Una serie de relaciones que estaban establecidas ahí por colores, pero por ejemplo la roja estaba identificada como curso de ambientes, como el curso de ambientes de aprendizaje, y decíamos, a ver, ¿en qué parte utiliza estrategias didácticas derivadas de educación artística y física para promover un estado físico y emocional propicio para el aprendizaje de acuerdo al nivel de desarrollo? Y alguno tuviese que ver con decíamos, nos parece que ese no. Sin embargo, lo único que nos permitió este ejercicio es poder decir, hay que estar regresando a la matriz de consistencia, desde el curso hacia la matriz, porque igual que todos veíamos que 2 horas en tercer semestre era insuficiente, sobre todo que es todo un ámbito así dicho, pero si lo empezamos a establecer relaciones entre lo que lo integra y lo que lo excluye, podríamos encontrar también relaciones entre diferentes cursos y podríamos encontrar cómo hay cierto impacto en distintas unidades de competencia. Hay unidades de competencias donde este curso tiene un impacto muy alto, pero hay otras que tocan nada más de manera lateral, sin embargo no deben de ser omitidas. Y bueno, ahí está el ejercicio que empezamos a hacer, sigue por favor. Veíamos que con el ámbito 2 y el ámbito 4 estaba íntimamente ligado, pero que no aparecía nada que tuviera que ver con el ámbito 5 y 6. Y cuando ya revisábamos el ámbito 5 y 6, en particular con 2 asuntos, sí veíamos esta correlación. Por ejemplo, en esta unidad participa en consejos técnicos, consejos de participación social y proyectos escolares para tomar decisiones que permitan mejorar el trabajo personal e institucional. Si hablamos de la función social de la institución escolar, de la participación social, si agregamos procedimentales como las técnicas de participación social, entonces sí tiene relación, pero no va a tener relación por el contenido en sí o por el concepto en sí, va a tener relación con el sentido que tengan en el fortalecimiento de una competencia y el grado de impacto, el nivel de desempeño que le queramos dar. Entonces, en el imaginario podríamos decir ambientes de aprendizaje no solo en el aula, sino también con la comunidad y con los padres de familia, que es a lo que nos llevaría el siguiente ámbito, que nosotros lo estamos manejando como propuesta. Después de hacer esta revisión, ubicamos ambientes de aprendizaje, ¿dónde está? Pero lo importante es que no es un espacio aislado. Habría que revisar de dónde viene el estudiante, con qué cursos está relacionándose por las unidades de competencia que ha venido desarrollando, con los trayectos, y luego qué relación guarda en el semestre que está cursando. En particular, si por ejemplo en tercer semestre hablamos que en práctica escolar está con matemáticas y español, entonces ¿qué punto como de impacto tendría este tipo de curso en ese mapa o si habría que cambiarlo de espacio? Bueno, abriendo el de ambientes de aprendizaje empezamos a hacer ese formato que nos sugerían, que es el de datos de identificación. Bueno, los campos generales ya los conocen, estuvimos trabajando el maestro Celso y una servidora y empezamos a hacer solamente de lo que sí teníamos información, que son competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso, las que están
Con morado es porque desde ahí ya viene el nombre, o sea, acá se llama ambiente formativo, en el ámbito es ambiente de aprendizaje, en el curso es ambiente de aprendizaje, por eso decíamos, bueno, ¿qué tanto ambientes o dónde entornos o demás? Los verdes son las propuestas que no estaban consideradas al armar el curso, desde la lógica que establecieron, pero que a lo mejor desde la intencionalidad que se le pueda dar a lo que lo integre, sí pudiera estar en relación, con un impacto menor, porque los más importantes serían el diseña planeaciones, genera ambientes, desarrolla plan y programa de estudios y propicia y regula espacios de aprendizaje. Y cuando llegamos a unidades de competencias, este cuadro no nos fue suficiente porque estamos en el entendido de que solamente es un trabajo previo. Nosotros tenemos ámbito 1, la planeación, y luego las palabras que estaban ahí como conceptos, y ámbito 4 y lo que ahí está. Y así lo hicimos con el ámbito 2 y cada uno de las unidades de competencia, el ámbito 3, el 4, el 5 y el 6. Y al momento en que uno empieza a ver como en otra dimensión estas palabras, puede empezar a hacer como mapas conceptuales y decir, desde la intencionalidad de esa unidad de competencia, ¿qué conceptos son afines? Y pensábamos que a lo mejor esto nos puede ayudar a armar proyectos de trabajo con los estudiantes desde situaciones problemáticas. Es decir, van a comunicar en el aula y es necesario que desarrollen estos contenidos conceptuales, factuales, procedimentales y actitudinales. Luego en el semestre, ¿a través de qué actividad? Y entonces, ¿cómo movilizar los saberes? Vamos, por ejemplo, a una reunión de padres de familia en situación real. Genera un ambiente de aprendizaje, pero con solamente aquellos elementos de aquí que nos ayuden a integrar una situación, pero para que los estudiantes la desarrollen. O que tienen que hacer una comunicación con la comunidad para elaborar un proyecto. Entonces, ¿qué de esto que aquí estuvimos mencionando son elementos que el estudiante tiene que empezar a desarrollar? Y como estamos en el aula, con los padres o con la comunidad, hay niveles de desempeño, hay empleo de diferentes conceptos, de diferentes procedimientos, pero lo importante no va a ser que los vea todos, sino que de acuerdo a cómo formalice su proyecto, tendrá que ir diciendo qué características tendría. Entonces, esto le da un mayor grado de complejidad y de acuerdo al semestre, que está en tercer semestre, ¿no? Hasta ahí nos quedamos porque como que el cuadro nos fue insuficiente y a lo mejor solamente nos está apoyando para ir estableciendo esos grupos o nudos de conceptos o empezar a hablar no de contenidos temáticos, eso nos queda claro, sino cuando se mueva cierto proyecto, con qué cosas, con qué saberes los alumnos van a movilizar los contenidos de este curso. Y sí, lo último serían los contenidos. Yo no podía dejar de perderme esta reunión porque sabía que era crucial para tomar algunas decisiones. En lo particular, participé en el ámbito 2 de organización de ambientes de aprendizaje y yo quiero hacer un comentario que en algunos momentos de esta sesión he hecho respecto de este tema. A mí me parece que el tema de ambientes de aprendizaje es un tema muy relevante y como que me parece que es la puerta de entrada al ámbito 2 y esa puerta de entrada al ámbito 2 ya se empieza a vislumbrar o se alcanza a ver aquí con las propuestas que la maestra Celina hace, con ese mapeo que se está proponiendo de conceptos, pero también con la posibilidad de diseñar proyectos que de alguna manera articulen esta parte psicopedagógica que estamos pensando. Creemos que más allá de los tiempos curriculares, tendremos que vincularnos de manera muy sistemática y muy estratégica, pensada e inteligente, ojalá para eso nos sirvan las academias, para vincularnos entre cada uno de los espacios curriculares. Si no, de lo contrario, creemos que no podremos lograr esa vinculación que ya desde ahorita estamos tratando de buscar, no precisamente porque sea una vinculación curricular propiamente dicha, sino porque
el propio proyecto nos va a llevar hacia allá, el planteamiento de cada uno de los campos de formación nos tiene que ir, o al menos a todos los implicados en el proceso de formación, nos tiene que llevar hacia allá. Entonces, a mí me parece que esta es, insisto, la puerta de entrada al ámbito de competencia 2 desde ese trayecto de formación psicopedagógica. Ojalá y podamos encontrar más articulaciones o más conceptos transversales entre cada una de las asignaturas, no me atrevo a llamarle asignaturas, bueno, de los campos de formación que contiene la malla. Sí. Gracias. A mí me llama mucho la atención el ejercicio que hicieron, porque hicieron, según entendí, un análisis de todos los términos que en un momento dado, de todos los conceptos, términos, a veces no son conceptos, que están relacionados con la noción de ambientes de aprendizaje, desde la propia de ambiente, ¿sí? El asunto es que después, a lo que nos lleva este ejercicio, que en la medida en que es exhaustivo, todo tiene que ver con ambientes de aprendizaje, ¿sí? Finalmente, una de las tareas fundamentales del profesor pues es crear, gestionar ambientes de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en este tipo de ejercicio el riesgo es que todo nos lleve a eso, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí sería discriminar con mayor precisión cuáles son las nociones, conceptos efectivamente relativos a una noción, a un concepto de ambiente de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un ambiente y un entorno de aprendizaje? ¿Sí? Y a partir de allí, entonces, sí yo puedo reubicar una serie de nociones, porque a lo que me lleva esto es a que todo el plan de estudios tiene que ver con todo, y todo me lleva a ambientes de aprendizaje. Entonces, el hecho de que esté en tercer semestre, según me acuerdo, creo que está en el tercer semestre, ya no tiene sentido, me tendría que llevar al último semestre y al último espacio, porque en la medida en que yo tengo que cubrir todo esto para poder crear, gestionar un ambiente de aprendizaje, pues me obliga a moverlo de donde está, ¿sí? Yo creo que el ejercicio es interesante, pero digamos, necesitamos acotar, ¿sí?, desde dónde estamos partiendo. ¿Qué entiendo por un ambiente de aprendizaje? Y hacer una red conceptual, o trabajo con la noción de entorno de aprendizaje y hago otra red conceptual, y entonces ahí sí veo qué tiene que ver, y si efectivamente todos estos elementos son requisitos o conocimientos previos o antecedentes de lo que voy a trabajar en el ambiente de aprendizaje, y eventualmente pues moverlo si es que fuera el caso, ¿sí? Pero así como lo vemos, pues todo es ambiente de aprendizaje y todo me lleva al ambiente de aprendizaje. Entonces sí me resultaría muy difícil desde ahí hacer una propuesta, ¿sí? ¿Cómo acoto o cómo decanto todo eso que tengo ahí? La red conceptual me va a salir enorme, ¿sí? Pero porque no estamos partiendo de una precisión de, por ejemplo, ambiente-entorno, ¿sí? Yo partiría de allí. ¿Qué es un ambiente y si hay una diferencia real con el entorno o no la hay, ¿sí? Si no la hay, pues entonces todo lo que tiene que ver con el entorno es equivalente a lo que yo podría tener en el ambiente de aprendizaje, ¿no? Sí, la red conceptual me ayuda a darle consistencia, me ayuda efectivamente a establecer qué tiene que ver con qué, pero sí el concepto central a partir del que voy a trabajar es fundamental, ¿no? De otra manera, ¿dónde la pongo si necesita todo el plan de estudios? Y no quiere decir que no la pueda mover de donde está, ¿sí? Incluso con en algunas de las actividades, pues sí, hemos visto la posibilidad o la necesidad tal vez de mover algunos cursos del espacio donde se encuentran, precisamente porque los antecedentes, ¿sí?, aunque no están seriadas ninguna de ellas, sí tienen implicaciones desde el punto de vista de los requisitos que necesitan para poder acceder a ella. Entonces, por ese lado, pues sí, el ambiente de aprendizaje se me iría a lo mejor hasta después de la práctica, ¿no? Porque también la práctica está ahí, ¿sí? Entonces estamos hablando de ambiente de aprendizaje. Cuando hablaba de la vinculación como en la comunidad
ese no es en realidad un ambiente de aprendizaje en el sentido, digamos, estricto de lo que va a hacer el profesor con los niños, ¿sí? Es, digamos, una actividad, una interacción que va a tener con otro tipo de sujetos, pero por ejemplo, las tecnologías de la información me van a dar la posibilidad de crear un ambiente virtual de aprendizaje, ¿sí? Yo voy a tener en la mayor parte de los casos con los niños de primaria un ambiente presencial y de interacción directa con ellos, ¿sí? Pudiera tener otro tipo de ambientes a través de estas manifestaciones artísticas, deportivas, etcétera, ¿sí? Entonces son distintos tipos de ambientes, ¿sí? En función de la competencia que se quiere que logre el niño, ¿sí? Y que el profesor tendría que aprender a diseñar, es decir, qué elementos espaciales, temporales, de interacción, de contenidos específicos, de metodologías necesito para determinado tipo de ambientes, ¿sí? Entonces sí parece muy complejo el ejercicio y muy difícil de aterrizarlo en una propuesta concreta para un curso sobre ambientes, ¿sí? A lo mejor toda la carrera es crear ambientes de aprendizaje. Hablar de ambiente de aprendizaje tiene un sentido muy específico, entonces yo creo que aunque se hable de que es todo un ámbito, pues diríamos que es prácticamente el centro de la actividad del profesor, crear un ambiente de aprendizaje de un profesor actual, ¿sí? Ya no es transmitir la información como fue en otro momento, es crear ambientes de aprendizaje. En ese sentido el ámbito es el más grande y el más importante. Por lo mismo, confluyen en él pues muchos elementos, ¿sí? A lo mejor lo que vemos a partir del ejercicio es que debiera estar en otro lugar, ¿sí? Pero con tantos elementos conceptuales, categorías que se están asociando, pues vemos que es toda la carrera crear ambientes de aprendizaje y no solamente un curso. Entonces ahí sí estaríamos en un dilema, porque entonces podríamos hacer un plan de estudios con ambientes de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, o ambientes de aprendizaje presenciales, virtuales, informales, etcétera, y ahí vamos a incorporar todos, se puede, podemos hacer módulos, ¿no? Y generar un plan de estudios de esa naturaleza, ¿no? Yo hago un ambiente de aprendizaje virtual y allí voy a meter todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, todo lo que tiene que ver con diseño instruccional, que tiene que ver con uso de software educativo, tiene que ver con tutorías y con asesorías, en fin, sí se puede. Yo creo que el ejercicio, así como está, ¿sí?, no nos permite aterrizar, o por lo menos se va a llevar mucho tiempo el poderlo bajar a una propuesta o a varias propuestas concretas, ¿no? Digo, yo podría hacer una propuesta de una serie de módulos con distintos tipos, niveles de ambientes de aprendizaje. También se puede, pero habría que ver cómo a partir de todos estos elementos los vamos organizando y los vamos integrando, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo que no veía ahí mucho era lo de las tecnologías de la información. Además, como eran muchos, está difícil verlo desde a primera vista, ¿no? Pero sí como tratar de puntualizar qué entendemos por ambiente de aprendizaje para entonces sí ir sacando algunos elementos que realmente no están directamente implicados con esta idea de aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay mucha literatura en este momento acerca de los distintos tipos de ambientes de aprendizaje como para poder ubicar mejor estas redes conceptuales, ¿no? Porque si no se va a llevar como 40 metros cuadrados de papel para poder desarrollar la red conceptual. Tiene muchos elementos. Yo creo que algunos son equivalentes. Doctora, perdón, pero a partir de lo que está diciendo, ¿no podría ser, dado que se detonaran cosas en este espacio, que el de práctica, el trayecto de práctica, promoviera proyectos justo de diferentes ambientes? Por lo que le acabo de supuesto que sí. decir, ese podría ser el gran proyecto aglutinador. Si ves en el mapa curricular, donde está la materia de ambientes abajo del y además se van articulando, sí fue pensado de financiamiento. Ahí está.
por lo que acaba de decir, tiene toda la razón. Yo lo que quiero reiterarles es que esto no es definitivo, ¿sí? Que es una propuesta que está abierta al análisis, al cuestionamiento, a la contrapropuesta, ¿sí? Siempre y cuando tengamos la fundamentación, los argumentos, el soporte para poderlo hacer, ¿no? Como si quieren lo volteamos al revés, ¿no? No digo que no, ¿no? Si quieren, hacemos 4 cursos nada más y le damos 30 horas a la semana, o no, se puede. Hay programas de ese tipo. Les vamos a presentar una primera aproximación del curso Práctica Escolar Ciencias Naturales. Se ubica en el 4º semestre, contempla 4 horas, 5 créditos. Pertenece al trayecto formativo, proyecto y práctica profesional. El carácter del curso es obligatorio. Y esta primera aproximación la elaboramos con el compañero Benito. Descripción general del curso. La finalidad del curso es que los alumnos desarrollen competencias específicas para la enseñanza de las ciencias naturales. Este curso se relaciona con desarrollo físico y salud, que se trabaja en el primer semestre, planeación educativa, ambientes de aprendizaje y ciencias naturales del tercer semestre, geografía, evaluación educativa, diseño de situaciones didácticas y adecuación curricular y geografía de 4º semestre, investigación educativa y educación artística de 7º semestre, investigación didáctica y ciencia y tecnología del 8º semestre. El curso es relevante porque los alumnos aplican y actualizan sus competencias, enfocándose en el dominio de contenidos y en el desarrollo de estrategias didácticas a partir del diseño de proyectos integradores, científicos, tecnológicos y ciudadanos, que contribuyan al cuidado de la salud y del medio ambiente. Se justifica su inclusión en el plan de estudios porque se enfoca en saberes trascendentales en la vida personal, social y de relación con el mundo natural de una forma consciente, responsable y comprometida. El curso se relaciona con las siguientes competencias genéricas. Y aquí, tanto con las competencias genéricas como con las profesionales, pues sí causa un poco de dificultad el discriminar. Ahorita, digamos, aparecen, decíamos con el compañero Benito, es que casi son con todas se relacionan. Pero ahorita con las precisiones de la doctora Ofelia, sabemos que el siguiente ejercicio es hacer una discriminación más fina, ¿sí? Y bueno, podemos ver ahí las competencias genéricas: usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones, posee las habilidades informáticas básicas para gestionar la información favoreciendo el aprendizaje autónomo, muestra capacidad de organización, creatividad, toma de decisiones e iniciativa en los proyectos en los que participa, aplica sus habilidades comunicativas, relacionales y colaborativas en diversos contextos, actúa con sentido ético en su ejercicio profesional. Y con las competencias profesionales de manera más fina, planeación para el aprendizaje y vinculación con el entorno comunitario e institucional. Ahora, la estructura general del curso. Considerando el ejemplo que presentaron del programa de matemáticas y que el mismo cuadro nos da la idea de que la estructura debe ser a partir de unidades de aprendizaje, pues nosotros consideramos que este curso debe estar estructurado con 3 unidades de aprendizaje. Una primera aproximación a los títulos, la unidad 1, la práctica educativa, sistematización de logros y dificultades. La unidad 2, el trabajo por proyectos y el grupo escolar. La unidad 3, análisis y reflexión sobre el trabajo por proyectos. Competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso. Pues de igual manera que con las competencias anteriores, las genéricas y las profesionales, fuimos haciendo una selección lo más fina que se pudiera, quedando de la siguiente manera: diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto y desarrollar los planes y programas de educación básica.
crea situaciones de aprendizaje al aplicar la didáctica específica correspondiente a los saberes disciplinarios y diseña estrategias metodológicas para las diversas situaciones educativas. Aplica los conocimientos disciplinarios en el desarrollo de la práctica docente. Reflexiona de manera colegiada en grupos de aprendizaje sobre su práctica docente de acuerdo a sus cualidades e intereses educativos y a las necesidades del contexto, para tomar decisiones que le permitan mejorar de manera continua su desempeño profesional. Expresa interés por la ciencia y la investigación a través de la búsqueda de información, selección de fuentes, análisis e interpretación de resultados de estudios educativos para enriquecer la práctica docente. Y en las unidades de competencia, pues fuimos seleccionando de cada una de las competencias profesionales las unidades de competencia, y de esta pues fuimos seleccionando, ¿sí? Aquí los ámbitos y la unidad de competencia a la que corresponde. De cada uno de los ámbitos pues hay presencia para esta asignatura, inclusive en la última columna de la malla curricular pues vemos que de manera continua aparece el curso práctica profesional, ¿sí? Entonces, la lista es muy extensa, ¿sí? Considero que no la debo de leer, voy a utilizar mucho tiempo. Nos causó mucha dificultad el poder aclararnos lo que son las unidades de aprendizaje. Por lo tanto, aun cuando aquí tenemos algunas notitas, solamente son notas, pero no llegamos a una propuesta concreta, ¿no? Las notitas giran alrededor de caracterización del perfil grupal y de sus intereses por asuntos, temas o cuestiones naturales, diseño colaborativo de proyectos contextualizados, reales o auténticos, planeación de acciones específicas para el desarrollo de los proyectos, desarrollo de destrezas del procedimiento o habilidades del pensamiento científico, estrategias para que los alumnos trabajen con el cuidado de la naturaleza y la salud, evaluación de evidencias o desempeños que reflejen competencias de los alumnos sobre el cuidado de la salud y la naturaleza. Y por aquí nos planteamos una interrogante: ¿de qué manera los alumnos de educación primaria desarrollan competencias para el cuidado de su salud y de la naturaleza? Y creo que esta interrogante pues nos llevará a tener como ir precisando un poco estas unidades de aprendizaje. Nos causa todavía, no existe la claridad suficiente para este apartadito. Criterios de evaluación. El desarrollo de las competencias genéricas y profesionales demanda la necesidad de una evaluación que permita a los propios estudiantes realizar un seguimiento de sus logros y o dificultades, por lo que se hará uso de diversos instrumentos: listas de cotejo, diario del profesor, diario del alumno, portafolio, rúbricas, cuaderno de los alumnos, cuaderno de notas, entre otros. Reconocemos que aquí, a partir de lo que estamos comentando, este espacio debe ser en el que el alumno demuestra de lo que ha venido aprendiendo, ¿sí? Hablar de proyectos integradores implica integrar aquí español, matemáticas, las propias ciencias naturales, que son cursos que el alumno ya ha cursado, válgase la redundancia, ¿sí? Y que se ubica en el cuarto semestre. Nos llamaba un poquito la atención y pues son esquemas que ya traemos y que también debemos de desaprender, ¿sí? El que en el tercer semestre llevan el curso de ciencias naturales y decíamos, ¿y por qué es hasta el cuarto semestre donde en este trayecto se presenta lo de práctica profesional, ciencias naturales? Y bueno, les decía que hay que ir desaprendiendo esa situación de que queremos ver las cosas de manera lineal, ¿no? Porque aquí efectivamente lo que debemos lograr es que los jóvenes sean capaces de trabajar con proyectos integradores. En este caso nosotros le dimos un carisma más hacia las ciencias naturales, donde se manejan 3 tipos de proyectos, ¿sí? Y pues en términos generales este es el ejercicio. Con agrado recibimos la sugerencia. Como usted comentaba, la intención aquí es diseñar un proyecto integrador, ¿sí? Entonces, como que hay demasiados elementos, pero nunca vemos dónde va a construir el proyecto, ¿sí?
Entonces, esto, como le comentábamos a otro de las compañeras hace un rato, finalmente a lo que tendría que llegar es a un taller de elaboración de proyectos. Entonces, muchas de estas cuestiones tal vez no sean necesarias, ¿no? Desde el punto de vista de que el profesor tenga que exponer la caracterización del perfil grupal y los intereses, etcétera, eso ya lo vio por allá en conocimiento del estudiante, o no me acuerdo cómo se llama el espacio curricular, ¿sí? No sé cómo se llama, el desarrollo integral del escolar o alguna cosa así, ¿sí? Entonces, muchos de los elementos ya los vio, ¿sí? Otros los puede empezar a visualizar en el momento en que está diseñando el proyecto, ¿sí? Entonces, yo creo que hay como demasiadas situaciones que o ya se atendieron o se van a atender más adelante, ¿sí? Y que pues tal vez no sería necesario señalar aquí, sino buscar más bien en qué forma van a desarrollar el proyecto, qué entendemos por un proyecto integrador, ¿sí? Están hablando de ciencias naturales, pero aquí después solamente está hablando de cuidado de la naturaleza y la salud, y ciencias naturales es bastante más que eso, ¿sí? Se está hablando de competencias que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, y aquí ya no apareció. Entonces, yo creo que es por un lado este ejercicio de depuración, ¿sí? De tantas competencias, tenemos miles de propósitos ya ahí, finalmente las competencias lo que me están expresando son resultados que yo voy a tener que evaluar, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento voy a evaluar todo eso que estoy proponiendo? ¿Sí? Entonces, yo creo que primero necesitamos acotar, precisar qué estamos entendiendo por un proyecto integrador, qué características tiene, cuál es el alcance, en qué consiste la integración, ¿sí? Y ya a partir de eso, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Aquí, más que nada, estaríamos buscando cuál es la estrategia con la que el profesor va a lograr que los estudiantes desarrollen ese proyecto, en lugar de darles N cantidad de datos, ¿sí? Sobre ciencias naturales. Ya lo vieron por ahí en alguno de los cursos, ¿sí? Entonces sería este curso más en términos de un taller de identificar cuáles son las mejores estrategias para implicar a los estudiantes en el diseño del proyecto, ¿sí? Y a lo mejor ser menos pretencioso en la cantidad de competencias que quieren lograr con este proyecto, ¿no? Acuérdense que además está en el tercer o cuarto semestre, algo así. Todavía no. Sí. Entonces, como que le bajamos un poquito a las intenciones, ¿no? Y que no lo pensemos, yo siempre les estoy diciendo eso, por eso este ejercicio de pensar primero en las metodologías con las que van a trabajar y hasta al final los contenidos, ¿sí? Me ayuda a visualizar cuál sería la naturaleza del curso, ¿sí? Pues decía, a lo mejor yo necesito solamente un seminario en donde leen, donde aprenden a escribir y tengo todas, donde aprenden a usar la computadora, hacen gráficas, en fin, hacen una serie de cosas que están atendiendo a las competencias genéricas, ¿sí? Y después también están trabajando con temas específicos, con textos que tienen que analizar, que van a debatir en el seminario. Digo, eso me ayuda con tiempos, me ayuda a desarrollar múltiples competencias, tanto genéricas como las profesionales, ¿sí? Entonces, es verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y no otra vez en términos de lo que el profesor tiene que llegar a impartir. No hay tiempo que me dé, no, al contrario, no, yo creo que es de reconocer el esfuerzo que están haciendo, ¿sí? Porque bueno, pues no es tan fácil, digamos, romper esquemas, como usted dice, desaprender, no es nada fácil, ¿no? Pues todos ustedes tienen mucha experiencia atrás en las normales, en las propias escuelas de educación básica, entonces moverse hacia otras formas de trabajo, pues siempre cuesta un poquito, pero digamos que en general lo que estamos viendo en las propuestas es que sí hay formas, que sí están visualizando las formas de aproximarse a otras posibilidades de trabajo,
¿no? Decíamos, no es el único ejercicio, es el primero que están haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, siempre, igual como queremos meter todos los contenidos, aquí también queremos meter todas las competencias. Entonces, vamos a enfocarnos con exactamente aquellas que son las que corresponderían, por ejemplo, al tercer semestre. Tenemos algunas que son más complejas, que no se van a lograr en el tercer semestre, que a lo mejor son al final, ¿sí? Entonces, esa es otra cuestión que también tendríamos que ver, si no, le estamos pidiendo demasiado para el semestre en el que va a trabajar en esta práctica. Muy bien.